Bienvenidos, bienvenidas a la plática que sobre cutting a través de la teoría de Winnicott vamos a tratar el día de hoy. Antes que nada quiero agradecer a las personas que han hecho posible que estemos teniendo este trabajo a través de Facebook en vivo. Agradecer a Jimena Ayala, agradecer también a Carlos Bautista, a Felipe Chávez, al doctor Jaime Ayala, que realmente su trabajo ha permitido este encuentro con ustedes y a la presencia, la participación de todos ustedes, porque todas sus preguntas han sido muy interesantes y nos permitió incluso acercarnos o decidir trabajar con Winnicott, que es un fundador del psicoanálisis. Bueno, pues nos quedamos con dos preguntas pendientes del día de ayer, con las cuales voy a iniciar el día de hoy. Una es la pregunta de Isabel Contreras, que dice: ¿el parto prematuro tiene que ver con qué? ¿De la madre o del hijo? Yo creo que acá esta pregunta es muy interesante porque Winnicott parte, me parece como una lectura. Yo digo que Freud siempre se lee como las series complementarias, quizás no todos estén de acuerdo en eso, pero entonces siempre, y Winnicott sí dice, se necesita un cerebro intacto. Entonces siempre hay un elemento constitucional, hay una biología y también hay una parte hereditaria, la parte hereditaria que se puede entender como la parte de los genes, pero también como la parte inconsciente. Y luego los primeros años de vida por la indefensión del ser humano o por la dependencia, diría, en el caso de Winnicott. Y luego, pues, la madre ambiente, la respuesta que Winnicott enfatiza, y luego el factor desencadenante, o que en los sueños sería el resto diurno, ¿no? Hay algo que desencadena. Entonces habría que ver caso por caso, y en el caso de que sí se tratara de que la deprivación de la madre la remita a arrebatarla de su lugar y eso tenga que ver con un embarazo que se viva con angustia difícil, me parece que sí se podría abordar, ¿no?, con ayuda terapéutica para que en un momento dado pudiera ayudar, ¿no?, a un nacimiento más, pues quizá decir exitoso. Después, en el caso de Wilbert Pren, pregunta que si ante la falta, que yo diría la falla de la madre, si se puede dar la depresión. En lo que estamos revisando con Winnicott, lo que estamos viendo, su propuesta es que finalmente ante esta, dijéramos, cuando esta madre revive su deprivación y entonces no se encuentra en su lugar, lo que hace el bebé es organizar una serie de defensas a esta clínica de la no psicosis. Entonces Winnicott hace su aportación a la psicosomática, pero también hace en los casos de la no psicosis, que se les va a llamar, él también lo llamó de borderline o limítrofe, toda la aportación que él hace en el sentido de que estos casos tienen que ver con la no psicosis porque son capaces de organizar defensas. Entonces, dijéramos, no se deprime. Ahorita vamos a repasar y por eso tomé estas preguntas porque creo que son como introductorias para el tema que vamos a ir viendo hoy. Entonces no hay una depresión, se pasa a una posición depresiva, pero sí organiza defensas para evitar las agonías primitivas. Y también un punto interesante que vamos a estar revisando es cómo la psique también es capaz de generar un caos o generar una locura como una forma de controlar las agonías primitivas. Bueno, en la psicosomática veíamos que piensa por su cuenta, o puede no comer a manera de organizar un vacío, o puede no aprender para controlar, por ejemplo, el miedo al derrumbe, o puede comer compulsivamente en atracones de comida como una forma de sentirse loco, de enloquecer. Estas son formas que él organiza, el bebé, como control. Lo que no controla serían los ataques del ambiente que exceden su posibilidad de experienciar y de abarcar en su omnipotencia y que quedarían de manera inconsciente.
A eso le llama el inconsciente en estos momentos primitivos Winnicott, eso que no es capaz de experienciarse dentro de la omnipotencia del bebé. Bueno, entonces, retomamos el gesto del no, repasamos un poco. El gesto del no, dijimos que va a colocar a la madre cuando ya le dice ya no quiero el pecho, ya se acabó la época de pecho, entonces va a colocar a la madre y al bebé en esa posición depresiva. Hablamos de posición depresiva donde va a ir surgiendo en el bebé la preocupación por el otro, entre otras muchas cosas. Después, por el otro lado, estaría el gesto del no que hemos estado comentando, que arranca a la madre de su lugar por una deprivación de los controles que estamos hablando ahora. Sería como una especie de madre muerta o del duelo blanco que habla André Green en su libro de Narcisismo de vida y de muerte. Algo sucedió, dice Winnicott, algo del orden de un derrumbe, pero no estaba lo suficientemente maduro el bebé para experienciarlo, como vimos en la psicosomática. Y el tercer punto, que es el que vamos a adentrarnos el día de hoy, es cuando en el gesto del no, la madre lo niega, y lo que hace la madre es imponer su propio gesto. Como puede ser algunos casos de trastorno del lenguaje o en el cutting pudiera ser. Entonces hay una deprivación de los controles y no puede prever la llegada del objeto, ya que él forma parte del objeto. En este caso, el planteamiento sería: algo que debió de haber pasado no ocurrió. Algo que debió de haber pasado, es decir, el reconocimiento del gesto del bebé, no ocurrió. Si la madre no reconoce el gesto del bebé, este gesto que supondría una cierta independencia. Entonces aquí lo que se estaría jugando es el miedo a la inexistencia. Entonces, si repasamos, estaría en la psicosomática: algo sucedió del orden de un derrumbe, pero no estaba lo suficientemente maduro para experienciarlo, el duelo blanco. En estos casos que vamos a ver hoy, algo que debió de haber pasado, reconocer el gesto del bebé, no ocurrió. Entonces, la madre se apropia del gesto del bebé, sería una especie de duelo rojo, de duelo de sangre, de odio. De hecho, en el cutting, o la sangre, o todas las excrescencias, van a jugar un papel muy importante. Lo vamos a ir viendo un poco de esto. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis para ubicar también entonces. ¿Qué hace Winnicott? Winnicott en 1949 hace su aportación a la psicosomática en su artículo de la mente y su relación con el psiquesoma. Él refiere que este artículo le sirvió de inspiración a Bion para desarrollar su teoría del pensamiento, que es muy importante. El trastorno psicosomático lo sigue estudiando, luego hay un artículo que se llama La psicosomática, sus aspectos positivos y negativos, en el año de 1964. Y finalmente, en El miedo al derrumbe, este trabajo, que así se llama, que se cree que es de 1963, donde hay defensas que organizan. El aparato psíquico es capaz de organizar defensas contra agonías primitivas. Lo que le sucede al bebé en estos tiempos primitivos no es la angustia de castración, sino son agonías del tipo primitivo. Entonces, esta clínica de Winnicott se podría llamar la clínica de miedo al derrumbe, o se podría llamar clínica de la no psicosis, o la clínica de lo borderline o de lo limítrofe, que está tan de moda, pero también pensamos que se podría llamar clínica del mundo interior, porque de esta manera como que nos amplía los conceptos y el campo para poderlo pensar, esta problemática. La no psicosis él mismo la llamó después trastorno limítrofe, él lo llamó también, o borderline. Yo pienso que es mejor que se llame no psicosis. ¿Por qué?
porque si lo llamamos no psicosis, tiene que ver con nuestras propias angustias. A nosotros el tratar estas angustias primitivas nos angustia o es angustiante. En cambio, si lo llamamos borderline, es un limítrofe, decimos, o es un borderline. Me parece que nos podemos colocar en ese papel de inquisidores, que de repente así lo usa Winnicott, y somos quien ejerce diagnósticos, ¿no? Y entonces nos protege de nuestras angustias. Por ejemplo, Winnicott en su último libro, que fue Realidad y Juego, se percató que en ocasiones él interpretaba, y así lo dice, para disminuir su propia angustia. Bueno, habiendo hecho este paréntesis un poco para ubicar las aportaciones que Winnicott hizo, ¿no? A la psicosomática, a la no psicosis, a todos estos trastornos de miedo al derrumbe. Nos dice en su trabajo del miedo al derrumbe que, nos va explicando cómo las angustias pueden ser la angustia a fragmentarse, la angustia a caer interminablemente, la angustia a no tener ninguna relación con el cuerpo o la angustia a no tener ningún tipo de orientación. Esas son las angustias. Pero entonces recordamos que también el bebé puede organizar un caos, el bebé puede organizar una situación de locura como formas de controlar las angustias primitivas que habíamos comentado hace un momento. Y estos miedos van a tener su base en el miedo a la muerte, a la no existencia, la futilidad y el vacío. El vacío en tanto no pasó nada cuando algo provechoso podría haber pasado. Dice textualmente Winnicott, a un paciente le es más fácil recordar un trauma que recordar que nada pasó cuando podía haber pasado. Y el vacío se juega en todos. Y el vacío tiene que ver con irse llenando de experiencias. Por eso también cuando se llama clínica del vacío, me parece que habría que aludir, porque todos partimos desde Winnicott de ese vacío. Bueno, entonces dentro de la clínica del mundo interior o del miedo al derrumbe que venimos estudiando con Winnicott, entonces se destaca la deprivación de uno de ambos padres. No es el gesto espontáneo del bebé que la madre interpreta como desprecio, como abandono, sino que se trata del cuerpo del bebé. La madre impone su propio gesto al bebé, es decir, para la madre no hay gesto de este bebé. ¿Qué hay para la madre? Hay un cuerpo del cual la madre se apropia, ya sea de forma total, de forma parcial o al colocar al niño en situaciones de terror. Y a veces los padres, los dos, están coludidos en estas condiciones o situaciones de vivencias de terror del hijo. Entonces hay una apropiación del cuerpo por parte de la madre o de los padres. Entonces la problemática en la psicosomática es de angustia blanca, la madre muerta de Green. Acá es angustia de sangre, de piel, de cuerpo. Se trata de un cuerpo excitado, afectado, no de uno emocionado. Se puede manifestar como odio, como forma de sobrevivencia existencial. Se odia al objeto porque no está dentro del control omnipotente. Winnicott parte de la creatividad primaria, en que el bebé tiene la ilusión y la madre lo favorece de que es él, que sería la madre ambiente en un principio, quien favorece que sea el bebé el que crea el pecho. Esta experiencia de omnipotencia evita que se odie al objeto en su ausencia. Y entonces cuando el objeto no está, más que odiarlo, se piensa en imágenes, se piensa, se llora, se llama. Esto no es lo que ocurre en este tipo de no psicosis, donde no hay gesto del bebé reconocido por la madre. La madre entonces se apropia del cuerpo del bebé al imponerle su propio gesto, no da espacio a la experiencia de omnipotencia de ser él quien crea el objeto. Se le vuelve prohibido ser. No hay gesto espontáneo que se opone, no hay gesto espontáneo que sorprende a la madre con el surgimiento de un ser en ciernes. Entonces, si no hay espontaneidad en el bebé,
Vamos a ir viendo que entonces no hay espejo en el rostro de la madre en el cual mirarse, no hay continuidad de la piel del cuerpo a la piel como límite de la personalidad, no hay experiencia de omnipotencia, no hay posibilidad de destruir al objeto y de su sobrevivencia a la destrucción, no cabe la posibilidad de colocar al objeto fuera del área de control omnipotente, no se establece un mundo interior con un interior y un exterior, no hay una intimidad y el uso de esta intimidad. Bueno, vamos a pasarles ahorita para que ubiquemos en las láminas que les colocamos para ubicar un poco la propuesta de la dificultad que hay. Dijimos que en el ambiente esperable, Winnicott lo llama que hay, dice, la piel como membrana límite entre lo yo y lo no yo. Es una piel que ya se encuentra a nivel de la personalidad. Entonces, nosotros lo que pensamos siguiendo a Winnicott es que a este yo, y les voy a explicar por qué, este yo, porque si revisamos el cuerpo en Freud, en 3 ensayos, el cuerpo erógeno que se eleva. Por ejemplo, en François Dolto, que habla de las imágenes del cuerpo que por momentos se olvida, la imagen del cuerpo se olvida porque se desprende de la sensorialidad. Y pensamos que en el caso de Winnicott, por lo que vamos a ir viendo en las 3 láminas que ahorita les explico, que este yo piel, que Masood Khan, que es un lector estudioso de Winnicott, lo llama yo cuerpo, lo podríamos llamar, siguiendo a Winnicott, un yo necesario o un cuerpo necesario para la existencia. O sea, se necesita hacerse de un cuerpo, ya sea un cuerpo erógeno, si lo llamamos con Freud, ya sea una imagen del cuerpo con Dolto, hacerse de un cuerpo para la existencia, porque Winnicott le da importancia a la continuidad en la existencia. Lo que estudia en estas épocas primarias, primitivas, tiene que ver con la continuidad en la existencia, existir, no existir. Bueno, entonces, este es el ambiente esperable. Dijéramos que entonces se va a constituir este yo piel, este yo cuerpo, este yo, que va a ser un cuerpo para la existencia. ¿Qué pasó en la psicosomática? Tomamos la próxima. En la psicosomática vemos que entonces la deprivación de la madre, no hay un ambiente que sostenga al bebé, entonces él genera su organización y es la mente la que está intentando hacer psique. Entonces, en vez de psique-soma, lo que está haciendo es la mente tratando de lidiar con el mundo, con lo que acontece, y puede haber la explotación del intelecto. Entonces, hay una dificultad en el establecimiento y en el manejo del yo piel, en la medida en que hay esta dificultad de recibir la psique en el soma. Entonces hay una dificultad para tener o contar con un cuerpo para la existencia, dijéramos, con esta propuesta que estamos haciendo. Aquí hay esta dificultad psique-soma, puesto que la mente se encarga. Y ahora vamos a ver en el cutting, qué es lo que estamos viendo hoy con la otra gráfica. En el cutting, entonces, como no hay gesto, lo que hay es un cuerpo. Y efectivamente, como todo lo que tiene, en estos casos, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, todo, las excrescencias, la sudoración, la forma de comer, la forma de tratar, todo, las lágrimas, la sudoración, todo lo que tiene que ver con el cuerpo en su funcionalidad, son maneras de intentar hacer un interior y un exterior, porque no hay un cuerpo. Es lo que vamos ahorita a ir revisando. Entonces, el cutting es, digamos, un índice, porque habría que englobarlo, ahorita lo vamos a ver como en una propuesta más amplia de la personalidad, o de falla de la personalidad. Entonces, ¿cómo hace interior y exterior? En el cuerpo fisiológicamente hablando, en el cuerpo anatómico. No hay el cuerpo de la existencia, no hay este límite de la piel como membrana límite entre lo interno y externo, no hay este nivel de
trabajo psíquico en la propuesta de un paciente que puede presentar cutting o este tipo de conductas que tienen que ver con el manejo del cuerpo biológico, anatómico o fisiológico, en su fisiología. Bueno, entonces, gracias, Jimena. Por ejemplo, Masood Khan, en su libro, que lo llama alienación y perversión, él encuentra que estos casos la madre integra a su intimidad al hijo, como él no dice así, pero pues sería como una intimidad para dos. Llama la atención la forma de alienación del hijo a la madre. La madre no logra construir un capital narcisista en el yo del niño. Son hijos alienados, en una forma perversa, dice él, y aclara que no se trata de una verdadera perversión. Estas madres involucran al hijo en las intimidades con sus esposos, o sea, le platican, ¿no?, de lo que pasa con... Hay una colusión íntima con la madre. Se trata de una forma de perversión más parecida al sueño, este me parece muy interesante, que a la formación de síntomas neuróticos. Me parece que para pensar estos casos de miedo al derrumbe, de este tipo de agonías primitivas, esta propuesta de lo parecido al sueño, ¿no?, estos momentos de pensamiento alucinatorio para pensarlos y para esto que se revive. Bueno, entonces una de las tesis de Masood Khan es que la madre utiliza la técnica de la intimidad, es decir, hay una seducción de la madre hacia el desarrollo prematuro del yo, con la consecuente distorsión del yo corporal. Aclara que se trata de distorsión, no de debilidad del yo, y entonces es un desarrollo precoz del yo. Dice textual, debido a la baja tolerancia a la ansiedad en la madre, existe una explotación continua de la potencialidad erótica del yo corporal del hijo, una seducción hacia el desarrollo prematuro del yo corporal. Es decir, transforma al hijo en el consolador ideal. El ansia de tensión en la madre puede llevar a una identificación prematura con el papel de la madre. El paciente es tanto la madre como el bebé. Otra tesis dice que se convierte en el yo idolatrado por la madre en vez del yo idealizado. La forma en que estas madres intentan poner todo bajo la omnipotencia del yo corporal. Otra tesis, el objetivo no es tanto amar y ser amados, sino de lo que se trata en las relaciones de ir estableciendo lo ajeno al yo y lo que es parte del yo. Otra tesis, estas madres lidian con agresión y odio a través de una afectividad predominantemente maníaca. Toleran y patrocinan cierto tipo de descargas en los hijos y se da entonces una libidinización de la actividad. Y del lado de los hijos se puede observar un temor a satisfacciones reales. Cualquier satisfacción del tipo orgástico puede ser temida por implicar una aniquilación, y menciona que puede ser como el concepto de afánesis de Jones, que describió en 1927, y que en Winnicott sería el miedo al derrumbe. Otra tesis es que la culpa se mitiga de a dos: experiencias corporales primitivas en fantasías corporales colusorias. Y esta tesis porque en la clínica se encuentra que se puede encontrar una forma de volverse hacia el hermano. Aparecen hermanos ahí en la historia de estos pacientes. Entonces, no hay un mundo interior, no hay un yo cuerpo, no hay un cuerpo para la existencia, dijéramos, ¿no? Y al no haber un gesto ni como oposición, ni un gesto espontáneo, no da lugar a la organización de un yo cuerpo trazado por la piel como límite de la personalidad. Entonces, hay piel del cuerpo anatómico, por eso los cortes, dijéramos, pero no la piel de un cuerpo que supone ya una personalidad. Porque la piel entonces sería el límite tanto del cuerpo biológico como de la personalidad, ¿no?, a nivel psíquico. Cuando miran en el espejo, miran y no se ven a sí mismos.
No tienen ninguna orientación, ninguna relación con el cuerpo. No hay un cuerpo personal, hay uno fisiológico. Existe por no ser encontrado. No hay experiencias de omnipotencia, de ilusión para ir llenando el vacío. No hay descanso para la experiencia individual. No hay movilidad propia, es extensión del medio intrusivo. Nada más lejano de un mundo interior donde se juega lo sagrado, en estos casos de aquel bebé que logra estar relajado en los brazos de la madre a la vez que se encuentra no integrado, lo que implica un nivel de confianza absoluto. Nada más alejado de esto. Este momento que Winnicott llamará en su consulta el momento sagrado, ¿no? Donde donde todo esto que se va conformando de mundo interior contiene esta relación de tipo sagrada, dijéramos, con la madre, y que se va a dar en la consulta terapéutica como objeto subjetivo. Y esto va a formar parte de la teorización de su técnica, donde se sostiene el marco, se va sosteniendo de manera que el analista, el terapeuta sobrevive y se logra una dependencia de forma que puede ir recuperando el paciente el self verdadero. Para la próxima vez vamos a revisar un poco de la técnica del sostén de Winnicott. Les voy a sugerir una lectura y vamos a trabajar lo que es el próximo jueves, lo que es la conducta antisocial, y vamos a hablar algo del self verdadero y falso. Entonces, si nos acercamos un poco al cutting, el cutting forma parte de una propuesta más amplia relativa a hacerse de un cuerpo para la existencia. El acto de cutting como forma de contener la angustia de caer interminablemente o fragmentarse. O sea, en el momento en que el paciente se corta, siente un alivio, claro, porque es una defensa para no caer. Nosotros decimos no caer y no fragmentarse, pero verdaderamente es así. Son angustias, agonías primitivas. Es desaparecer, es caer, es fragmentarse. Se encuentra violada su experiencia de omnipotencia. No se ha creado un objeto subjetivo creado por él. En el espejo no se ve a sí mismo. Lo que mira es el estado de ánimo de la madre. La naturalidad de una madre se encuentra usurpada por odio. Esta es una tesis que estamos un poquito pensando con Pierre Aulanier, el odio posiblemente a un padre débil. La madre, porque si no caemos en describir a la madre como la madre es mala o odia, ¿no? Excesiva ansiedad, pero algo del orden de un odio que ella viene, ¿no? De la relación con su padre por sentirlo débil. Posiblemente es una hipótesis, pero hay algo entonces que la coloca a ella en una posición de odio y no le permite colocarse en una madre que lea el gesto de su hijo. Podemos pensar que ahí donde el terapeuta se desespera, puede ser su gesto en el lugar del gesto de oposición o el gesto de espontaneidad del paciente. El cuerpo fisiológico es el recurso psíquico con el que cuenta. El cuerpo de la anatomía en su dimensión piel como una forma de límite. En estos casos de miedo al derrumbe, donde algo que debió haber ocurrido no pasó, el cuerpo en su fisiología cobre una destacada importancia: la sudoración, el vómito, la forma de comer, los mecanismos de evacuación. El gesto en su oposición como desafío, siguiendo a Freud, como intentos de apropiación de una forma de personalidad. El objeto psicosomático se construye, manipula, se destruye y elimina, como en el mismo proceso como sucede en la fisiología, esa misma lógica, ¿no? De cómo la ingesta, cómo se digiere, cómo se elimina. Aquí, ¿no? Cómo se va construyendo, manipulando y destruyendo, eliminando. El cutting, entonces, se puede pensar como una forma de deshacerse del otro, ¿no? De poner una distancia. Se puede manifestar en una sumisión incondicional, por una parte, o de otra manera como formas de desafío compulsivo. Estarían esos dos extremos, esta sumisión incondicional o una oposición compulsiva.
el desafío persistente como forma de prescindir del otro. Entran aquí los tatuajes, el piercing, quizás como registros de memoria, los intentos de autonomía, como el gesto del no, los intentos de tomar control de esfínteres por su cuenta, de poder decir mi cuerpo no existe en estos casos. Entonces todos estos intentos en el cutting como intentos de apropiarse, ¿no? Es mi cuerpo, hay un interior, hay un exterior. En el momento en que ve la sangre es obvio, ¿no? Algo que estaba dentro, interior y exterior. La relación a través del cuerpo en su fisiología o a través del objeto droga. Aquí entran también en ciertas formas de adicciones. El vacío no se llena de existencia, sino de sustancias. Bueno, déjeme tomar tantita agua y ahorita pasamos al otro inciso. Y ya vamos en lo último para que pasemos a las preguntas y respuestas, que ya tenemos algunas ahí en lista de la vez pasada, de ayer. Bueno, para estudiar estos casos, por ejemplo, bueno, está Freud que hace su propuesta de las formas narcisistas, las elecciones narcisistas de amor. En Freud es las elecciones narcisistas de amor en Introducción al Narcisismo de 1914. Y en André Green sería las formas narcisistas, que trabaja en narcisismo de vida y de muerte, y ahorita les digo porque estarían 3 ahí en este libro. Estaría la madre muerta, lo escribió en 1983, sería el duelo blanco, que puede ser la figura B, que de acuerdo a Freud son los que aman conforme a lo que se fue. Por ejemplo, la insoportable levedad del ser de Milan Kundera, donde el peso de los recuerdos es el peso de los recuerdos para lo que vive. El otro es el narcisismo moral. Los estoy diciendo muy general, la verdad es que estudiarlos en Green conviene porque me parece que da clínica para todos estos casos justo. El narcisismo moral de Green, donde la renuncia a la satisfacción, el sentimiento de ser mejor en virtud de esa renuncia. No se trata de masoquismo como en los pacientes de reacción terapéutica negativa de Freud, sino de una conducta de dependencia, de alienación, en que la necesidad del amor y más precisamente de la estima del analista es el oxígeno sin el cual no puede exponerse el paciente a la luz del día, un amor que aspira a que se le reconozca el sacrificio del placer. Se trata de ser mejor en función de la renuncia, fundamento de un orgullo humano para él, esta renuncia pulsional, ¿no? Al grado de esa alienación al otro. El otro es el género neutro. El tercero, hay un fantasma de abolición, de nadización que viene desde la madre, entonces hay un estado de nadización psíquica. Con Winnicott sería existe por no ser encontrado. El cutting puede ser como una forma de no desaparecer, ¿no? O sea, ahí donde yo me corto, existo. Y también pondríamos una cuarta propuesta de figura narcisista de Green, de forma narcisista, que estudia en 1993, 3 años después, en su libro del trabajo de lo negativo, en la parte del apéndice. Dice, el narcisismo de estos sujetos está dañado, destrozado. Hay un trastorno en los límites del yo. Agregamos del yo para la existencia. Por eso el yo para la existencia, fíjate, es más bien de Green, del yo para la existencia. La oposición, el empecinamiento es vital para estos sujetos. Es más importante decir no al objeto que sí a sí mismo. Entonces André Green destaca, junto con Winnicott, que en estos casos se trata de la sobrevivencia del analista a la destrucción ante estas formas narcisistas de transferencia. Sigmund Freud, en su trabajo de introducción al narcisismo, va a hablar de las elecciones de amor narcisista, que se encuentran viven en un solo, su subjetividad está basada en un solo tiempo, los que aman conforme a lo que son en el presente, que tendría que ver con el yo idolizado, que está hablando Masood Khan, o los que aman conforme a lo que fueron, su majestad, el yo abruptamente perdido, que es lo que hablamos un poco, eso que le sucedió a la madre en un derrumbe y que no estaba lo suficientemente maduro para experienciarlo porque la madre fue arrasada, dijéramos, por esa deprivación.
o los que aman conforme a lo que serán, como el género neutro, que sería la tendencia a la nadización, y finalmente los que aman conforme a lo que fue una parte de sí mismos. Eso sería como la propuesta que hace Freud para pensar la subjetividad en las elecciones de amor narcisista. Bueno, más o menos son autores que todo es un tema que ponerse a leer. También estarían ahí también Pierre Aulanier, estaría Sylvie Le Poulichet, para estudiar estos casos de la no psicosis o de miedo al derrumbe. Bueno, entonces si quieren pues procedemos a sus preguntas, a sus sugerencias, comentarios. De las preguntas que quedaron de ayer, Rodolfo Bravo pregunta, ¿qué efectos tendría el psiquismo de un bebé cuando requiere de apoyos médicos como los ortopédicos? Bueno, si pensamos con Winnicott, la base, habría que ver la edad, pero en general los padres, si los padres sienten confianza, porque todos tenemos que hacer arreglos comunes, todos los humanos tenemos, ¿no?, arreglos a nuestros cuerpos, ¿no? Nos tenemos que asear, cuidar, bañar, vamos al baño y después de que vamos al baño nos miramos al espejo, entonces nos recuperamos un poco en el espejo, vemos nuestras caras para recuperarnos del narcisismo perdido, de lo que perdimos, de lo que desechamos. Entonces hay cosas comunes. Entonces la respuesta sería que si los padres se sienten en confianza con el médico o el hospital o el lugar donde van a hacer todo lo que implica los cuidados ortopédicos, el niño va a estar en la seguridad de que forman un cuidado especial para él en su cuerpo, ¿no? Otra pregunta igual, ¿contener va cambiando de acuerdo a la etapa de desarrollo? Es una respuesta no fácil. Yo lo pensaría como cuando se hace un encuadre en la terapia, el encuadre es el mismo. O en el caso de Winnicott, el marco. Es el mismo. Cambia la técnica, cambia el proceso, como dice Freud, ¿no? La jugada, se sabe la jugada inicial, pero no se sabe qué va a pasar. Sería el mismo, dijéramos, porque se tiene que sentir seguro con los controles que hayan establecido entre los padres y el hijo y sostenerse de alguna manera, y el niño tiene sus recursos también cuando los padres no son perfectos, ¿no? Otra igual, de ayer, si la agresión es una forma de expresión de vida, ¿cómo educar? Lo planteo desde el cuestionamiento de qué hacer cuando el bebé no quiere comer lo que se le ofrece. Sí, justo cuando estamos en todo lo que es el control de esfínteres, que se llama todo lo que tiene que ver con la analidad precisamente, con ese cierre de cuerpo, ¿no? La apertura y el cierre de cuerpo, que es donde se van haciendo los intercambios, ¿no? Y los acuerdos entre los padres, qué acuerdos van a establecer para el control de esfínteres, cómo sí, por qué no. Entonces todo eso que se va estableciendo de mutualidad y de acuerdos va a formar parte de que el niño se vaya haciendo de su cuerpo y se vaya desprendiendo de los padres de alguna manera. Otra de ayer, la última de ayer. ¿A qué se refiere y de qué manera el padre contiene a la madre según Winnicott? Bueno, en Winnicott primero es la madre ambiente, y en la madre ambiente está implicado el padre. Primero es los momentos de unidad del bebé. Después ya cuando habla de el Moisés, el uso del objeto en Moisés y la religión monoteísta, habla del padre en la mente de la madre. Entonces siempre qué pasó con el padre de la madre, cómo está en la mente, va a estar presente en el ambiente. Pero entonces primero es madre ambiente y después ya va a ser madre. Y entonces siempre va a estar presente o no en la mente de la madre o como posibilidad de momentos de unidad. Gracias, Rodolfo, por tus preguntas. Pues me quedo para pensar muchas cosas de que me genera inquietudes tus preguntas. Gracias. Okay. Pregunta Katy Pineda. Doctora, ¿puede explicar más del síntoma y miedo al derrumbe? Sí, bueno, el miedo al derrumbe tendría que ver, si hay inconsistencias, todos partimos, hay un vacío en todos y se va a ir llenando de experiencia. Al inicio el bebé necesita sentir que hay un ambiente perfecto, y cuando falla la madre, el bebé va a pensar
con imágenes, o luego va a pensar, o luego va a llorar, pero se las va a ir arreglando también. Entonces la idea es que para Winnicott es muy importante la continuidad en la existencia, que de una u otra manera ante las fallas haya una continuidad. Cuando se rompe esta continuidad o se ve amenazada por ataques del medio ambiente, entonces es que surgen las agonías como primitivas. Entonces hay estos miedos al derrumbe, este miedo a desaparecer, este miedo a perder el control, la orientación, y en realidad es así como desaparecer, como fragmentarse, como perder el control, ¿no?, de todo lo que hay. Así es casi la vivencia de estos casos donde ha habido estas fallas por las deprivaciones de los padres, dijéramos, en sus propias historias, ¿no? Por eso decíamos que es importante no tanto hablar del síntoma en sí, sino hablar de la madre y del padre en relación con este hijo. No sé si más o menos, pero por ahí va. Pero bueno, hay que estar leyendo y estudiándolo y observándolo en la clínica cómo se da, ¿no? Son propuestas para pensar la clínica esto, ¿no? Pregunta Samantha Iglesias. Bueno, dice, felicidades, es muy interesante. Me pregunto, que en las adicciones justamente en el lleno al vacío, siendo un proceso tan precario, ¿es lo que limitaría su reconstrucción? Sí, me parece que los límites estarían en la posibilidad, ¿no?, que se va dando, estableciendo, siempre están ahí. Me parece que si uno no parte de la idea de que hay que quitarle la droga al sujeto porque es de lo que le está dando, de lo que se está, dijéramos, es lo que tiene. Si partimos de esa idea y entonces se puede posibilitar que se vaya generando ese movimiento regresivo, diría Winnicott, o que pueda ir reviviendo, dijéramos, esas angustias en la transferencia, de esa manera poco a poco podría ir reconstruyendo eso que no ha generado psíquicamente. Poco a poco lo que pueda construir, que le pueda ir ayudando. Y poder, quizás, como dice Sylvie Le Pulicier, tiene un libro que se llama El arte de vivir en riesgo, que es interesante. Pero las posibilidades siempre ahí están, depende de las situaciones y siempre también pensar que hay una relación con una madre que muere por ese hijo o que, ¿no?, que si no está pegada a ese hijo, entonces ese hijo no va a poder apropiarse de su propio, hacerse de un cuerpo si la madre también no hace algo para, en el momento, pues si no, ella se queda en su vacío, en su agonía, ¿no? Entonces, si tenemos estos conceptos, me parece que no vamos a atacar el síntoma, ¿no?, de hacer una modificación de conducta y quitarle, o bueno, puede funcionar, depende del tipo de adicciones, estamos hablando de una forma, un tipo de adicciones, ¿no? Pero todo eso son como instrumentos teóricos para armarnos en la clínica, ¿no?, en el reto de la clínica. De la misma Samantha Iglesias, ¿el miedo al derrumbe tendría que involucrar miedo con la resiliencia? A ver, otra vez, ¿cómo? ¿El miedo al derrumbe tendría que involucrar miedo con la resiliencia? ¿Con la resiliencia? Pues sí, ¿resistencia será? La resistencia. A ver, son organizaciones o defensas que organiza el aparato psíquico del sujeto para evitar las agonías. Lo llama falso self. El falso self, todos tenemos un falso y verdadero self, pero el falso self lo que hace es proteger al verdadero self. Son protecciones que hace el aparato psíquico para no caer en el derrumbe, en la inexistencia. Se está defendiendo, son sus propios recursos, se está defendiendo. Si lo pensamos así, creo que podría ir teniendo como otro sentido, ¿no?, de lo que está haciendo el paciente, ¿no?, es sobrevivir a algo peor. Katia Rosa María Tineo Rojas pregunta, cuando el vacío es permanente, ¿cómo se aborda la situación? El vacío permanente. Una cosa que me parece que podría decir que todos los psicoanalistas, digamos, fundadores del psicoanálisis de niños, que es en lo que yo estoy más metida, coinciden
es en que uno nunca es ni el padre ni la madre que no tuvo el paciente, ¿verdad? Eso es lo importante. El paciente entonces con Winnicott va a revivir, a poder revivir aquello, ¿no? Aquello inconsciente que no pudo experimentar. Entonces, pues ahí está el planteamiento de la transferencia. Sería la transferencia narcisista, cómo se juega aquí con el analista. Entonces, pues cómo se juega siempre, en todos nosotros está jugando, siempre lo estamos llenando. Por ejemplo, ahorita estamos llenando algo de un vacío, ¿no? Porque pues a lo mejor estamos en la casa, estamos aprendiendo y sentimos que nos estamos apropiando de conocimientos que vamos a poder aplicar en nuestra clínica. Entonces ahorita estamos haciendo un llenado. Las experiencias en la vida, el yo para Winnicott es el cúmulo, ¿no?, de experiencias. Entonces nosotros todo el tiempo estamos trabajando y llenando ese vacío. Cuando está esto de la epidemia, pues también se pone en riesgo ese vacío, ¿no? Y entonces hay angustias, pero no son angustias, bueno, del orden de estas angustias que nos desorganicen, dijéramos, ¿no? Siempre la idea de es que uno trata de organizar un mal menor, dijéramos, ¿no? No sé si respondí, pero todos estos planteamientos que tú dices son para estarlos pensando y pensando.